El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 48 minutos, continuamos con nuestra agenda de entrevistas de esta jornada y es momento de hablar sobre qué es lo que está ocurriendo en el transporte escolar y también institucional, cuál es la situación cuál es la situación que ocurre al momento con el transporte escolar en el país. Para eso estamos con Julián Narváez, él es representante precisamente de este sector. ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muy agradecido con la apertura que nos han dado a los radios Quichos, un saludo cordial. Muchas gracias a usted. Bueno, inicio preguntándole precisamente cuál es la situación que está atravesando este sector. Realmente nuestro gremio ha sido golpeado inmisericordiamente por esto de la pandemia ocasionada por el COVID-19 y se agrava nuestra situación ante la indolencia, ante el quemiportismo de nuestros organismos de control, en definitiva por el gobierno central. Mire, en la provincia de Pichincha somos 6.600 transportistas escolares e institucionales y en todo el país somos alrededor de 14.000. Desde hace un año acá estamos prácticamente sin trabajo, estamos en la desocupación. Y no hay nadie que nos extienda la mano, nos dé una ayuda. Estamos prácticamente en la indefensión. ¿Qué es lo que... Eso, como a grosso modo, la grave situación que estamos pasando nosotros como gremio. Ustedes al momento tienen contratos con el Estado para las instituciones. Un poco detállenos cuál es la situación que ustedes están atravesando al momento, porque claro, las estudiantes en efecto no hay clases, hay un tema también de trabajo, lo que conocemos como el home office, el trabajo en casa, pero ustedes tal vez en instituciones o cómo está funcionando el sistema. En verdad, de todo el grosso modo y participar de nuestro gremio en el trabajo diario de todas las instituciones públicas, hemos quedado en apenas tal vez un 25%, aproximadamente aquí en Pichincha unos 1.200 compañeros están con trabajo de los 6.600. Eso implica que el gran número la mayoría de compañeros estamos sin trabajo. Y para colmo el Estado desde hace más de 6 meses no nos cancela. Es decir, que estas 1.200 personas que están trabajando, que se encuentran, que tienen contratos con el Estado, tampoco están recibiendo su paga. Sí, así es verdad. ¿Desde hace cuánto tienen el retraso? Son más de 6 meses, inclusive en algunas instituciones ya bordea el año, inclusive pasa el año. Eso agrava mucho más la situación nuestra. ¿Qué les han dicho las autoridades en este tema? ¿Han tratado tal vez de gestionar estos pagos? ¿Cuál es la respuesta? Mira, la respuesta a fin de año, por el mes de diciembre, recuerdo, dijeron que venía un préstamo del exterior en el cual parte de aquello era para destinarlo para los pagos de nuestro trabajo. Pero lastimosamente ha sido a cuentagotas y no ha cumplido a cabalidad esta situación. ¿Cuáles son los valores que les adeudan, que les está debiendo el Estado? ¿A quién nomás? ¿Cómo se desglosan estos valores? Bueno, de los 1.200 compañeros que están trabajando, aproximadamente sobrepasan el millón de dólares, en el cual pues es un valor demasiado alto que repercute realmente en la economía de nuestro gremio, de los que están trabajando, y mucho peor aquellos que no estamos trabajando. Esto por el concepto de pagos atrasados entre 6 meses y un año aproximadamente que tienen, que estarían las deudas pendientes, alrededor de $1 millón de dólares. Sí, sí. Ahora, Aparte de... cuénteme.
Sí, aparte de esto, debemos mencionar también de que nuestras entidades no han ejercido un control respecto de aquello trabajo que se transforma en ilegalidad por parte tanto de compañeros irregulares, podríamos decirlo, informales, como de la transportación de turismo, que también está ocupando nuestras plazas de trabajo. Eso agrava la situación nuestra, que nos están quitando nuestros espacios de trabajo. A ver, pero en ese sentido, ¿qué es lo que está pasando por ahí? Mire, en las empresas privadas se da esto de la contratación con el servicio irregular que se presta, es decir, unidades que no son regularizadas. Y aparte de eso, algún rato les dieron el espacio a los compañeros del servicio de turismo. Pues ellos tienen su espacio, nosotros hemos respetado. ¿Por qué ellos también no lo pueden hacer? Y no hay un organismo que controla esta normalidad, de tal manera que el espacio que nosotros tenemos con la transportación institucional sea respetado. Y de esa manera, en algo, recuperar nuestras plazas de trabajo. ¿Ustedes han recibido, por ejemplo, alguna especie de aporte o de impulso por el lado de los créditos? El gobierno anunció la llegada de créditos, por ejemplo, el Reactívate Ecuador, que tenía pues el objetivo de ayudar a las personas de alguna forma, tratar de mediante créditos pues generar que puedan ir avanzando y que se puedan reactivar, ¿no? Precisamente de eso se trataban estos préstamos. ¿Ustedes recibieron tal vez alguna forma de ayudarse para pago de deudas mediante estos créditos? Esa era la idea, recibir un apoyo, pero lastimosamente no se ha podido concretar, porque en el momento que hemos acudido a la banca del gobierno, como es Ban Ecuador, ¿qué ha ocurrido? En el análisis que hace para el crédito, no tenemos ingresos y por lo tanto no somos sujetos de crédito. Yo me pregunto, si no somos sujetos de crédito, en donde ese era un aliciente para nosotros poder pagar a la banca privada, no lo hemos podido hacer por estas trabas que hemos tenido, y realmente hemos quedado, pues, como le decía, en la total indefensión nuestro gremio del transporte. ¿Cómo está el tema de las deudas que tienen también los transportistas con la banca privada? Porque esa también es otra de las afectaciones que ustedes tienen y que se les han generado, pues no han podido reactivar su situación. ¿Cómo lo están solventando? ¿Cómo están pagando también sus obligaciones? Realmente eso se ha transformado en una situación demasiado crítica. Antes de la pandemia, nuestro gremio, algunos compañeros se endeudaron con el objeto de brindar un mejor servicio. Pusieron nuevas unidades en donde la función era salvaguardar la integridad, especialmente de los niños, porque el mayor parte de nuestro trabajo es el transporte escolar. El futuro de la patria merecía hacer este sacrificio, pero nos cae la pandemia y aquí la ley humanitaria poco o nada nos ayudaba a nosotros. Por el contrario, ya sabemos, ya tenemos reportes de que compañeros ya han sido incautadas sus unidades por las entidades financieras. Imagínense, ¿cómo vamos a poder pagar si no tenemos trabajo? Nuestra propuesta sería de que no que nos condonen las deudas, sino que se haga un paréntesis hasta que nuestro sector se reactive. Si no, caso contrario, pues las entidades financieras, sus patios van a llenarse de unidades nuestras que no podemos pagar.
Precisamente por ese lado quería más bien preguntarle a ustedes cuáles son las alternativas que ustedes estarían planteando. Ustedes estarían tal vez hablando entonces de que se les detenga el pago, eso es lo que nos está explicando con la banca privada, o sea, sería una forma de que se les espere un poco para poder cancelar los haberes que están pendientes y que no se les retiren pues su medio de trabajo, que serían las unidades, el medio de transporte. Bueno, en verdad nuestras herramientas de trabajo, como le digo, están en gran riesgo. Yo considero dos alternativas. La una es de que en verdad se viabilice el supuesto ayuda con esto de la ley humanitaria, con créditos blandos a largos plazos y con ese capital poder pagar nuestras deudas en la banca privada. O la otra, que la banca privada se sensibilice con nuestra realidad y la parte del capital y los intereses sean prorrogados hasta que se normalice nuestra fuente de trabajo. Si no tenemos trabajo, es imposible poder pagar. Realmente es difícil. ¿Ustedes han tratado de mantener o han mantenido reuniones con las autoridades o tal vez con representantes de la banca privada para hacerles llegar estas inquietudes y pensar en la posibilidad de que se les hagan estas prórrogas y que se les dé este tiempo para poder pagar hasta que se normalicen las situaciones? ¿Cuál ha sido la respuesta también que han recibido? Bueno, realmente las respuestas que hemos recibido han sido muy categóricas en el sentido, como le manifestaba, de que están empezando a hacer procesos de coactiva contra nuestras unidades. Entonces, no ha habido diálogo. En anterior oportunidad hicimos las protestas, movilizaciones respectivas en un ambiente de paz, de tranquilidad, haciendo concientizar a nuestras autoridades y por ende también a la banca privada. Pero no hemos tenido eco, no hemos sido escuchados y hoy realmente estamos en una situación desesperante y lastimosamente pues algo tenemos que hacer, protestar. La idea no es ir a convulsionar la ciudad, a convulsionar el país. La idea es que nos escuchen, que nos ayuden. Eso es lo que estamos pidiendo. Precisamente que se les escuche, que se les ayude. Ustedes, aparte del tema de las prórrogas, precisamente por el tema de las deudas que ustedes tienen con la banca privada, ¿cuáles serían las otras alternativas que ustedes estarían tal vez planteando a las autoridades para solventar un poco esta situación y que reciban apoyo y puedan reactivarse? Sí, lo que les había manifestado. Primeramente, los pagos puntuales del mismo gobierno, de las mismas entidades públicas. La otra, como le había manifestado, el tema del transporte irregular, que nos ayuden a controlar, el AMT nos ayude con el control respectivo, de tal manera que esas plazas de trabajo las recuperemos y de alguna forma vayámonos reactivando y nosotros poder cumplir con nuestras obligaciones. Ahora, señor Julián Narváez, también quería preguntarle, ustedes cómo se están preparando tal vez en el caso de que haya ya un retorno a clases, cuáles serían las medidas de bioseguridad que estarían preparando como medio de transporte, sobre todo ustedes enfocados al transporte escolar. Se habla, todavía está en planes, no se sabe, pero evidentemente tendrá que reactivarse en algún momento el tema ya de las clases de los estudiantes de manera presencial. ¿Cómo ustedes se preparan para esto? Bueno, la verdad, nosotros, tanto mecánicamente, nuestras unidades siempre están pedidas para poder hacer nuestro servicio. El tema de bioseguridad, pues de parte de nuestros organismos de control, hay los catálogos, hay los directrices para poder cumplir y nosotros lo hacemos a cabalidad. En donde pues con toda seguridad, si el día de mañana se abrieran las clases, estamos preparados, pero lastimosamente hay que ser realistas. Las vacunas vienen a cuentagotas
las clases se van a abrir de aquí, quién sabe, a un año, tal vez más. Quisiera ser optimista, pero la realidad es esa. Y pedimos que nos ayuden. Mire, otro tema muy delicado es de las compras públicas, en donde no hay transparencia, hay falta de ética, e inclusive presumo que hay direccionamientos. Entonces todo eso nos está abrumando, nos está... ¿Cómo les afecta a ustedes el tema de las compras públicas específicamente en el sector de transporte? ¿Perdón? ¿Cómo les afecta a ustedes específicamente este tema que usted lo ha traído a colación, que es el tema de las compras públicas, a ustedes como sector? Sí, correcto. Miren, nosotros tenemos la herramienta en compras públicas, la subasta inversa. Yo les llamo, es la subasta perversa. ¿Por qué? En esta situación convulsionada que estamos, en donde no hay plazas de trabajo, nos ponen a competir entre nosotros mismos. ¿Y cómo competimos? Desesperadamente, para tratar, aunque sea de sacar el pan diario para la familia, es con precios a la baja, en donde la alimentación diaria nuestra deja mucho que desear, y peor a futuro, pensar que podamos renovar nuestras unidades. Entonces necesitamos una nueva herramienta de trabajo para esto de las compras públicas, en donde sea más equitativo, sea transparente, haya un organismo de control que evidencie que en verdad hay transparencia. Ese sería mi pedido. Perfecto, muchas gracias por su tiempo. Muy gentil a ustedes, gracias por la oportunidad. Lindo día. Muchas gracias a usted. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Estábamos conversando con Julián Narváez, él es representante del transporte escolar e institucional, sobre la gravísima situación que están atravesando precisamente los transportistas, todas las personas pues que viven diariamente, que viven y que necesitan del sector de transporte, un sector que está totalmente paralizado, sobre todo el transporte escolar, debido a que no hay clases, las clases se han suspendido por el tema de la pandemia. Ellos llevan ya prácticamente desde que se suspendieron las clases, ya va a ser un año en el que están atravesando por esta gravísima situación. Nos ha dicho que hay, además les adeuda, el Estado no está cumpliendo con los haberes que al grupo pequeño, al sector pequeño que está con trabajo, alrededor de 1.200 personas, 1.200 unidades que aún están sirviendo un transporte institucional, pues tampoco se les está pagando. Entonces no tienen manera de subsistir. Han pedido también, el llamado ha sido a las autoridades para el tema de que les apoyen en la reactivación, que se generen más créditos para ellos, que se les apoye de alguna forma también prorrogando las deudas que tienen y que no se les quiten las unidades, porque es claro su herramienta de trabajo. Son las 8 de la mañana con 6 minutos en la primera hora.